Buenas tardes. Nuestra investigación se titula Efectos negativos de la crisis financiera sobre África. Y sus objetivos es determinar y comprender los principales efectos negativos sobre los diversos países del continente africano ha tenido la crisis financiera y sucesivamente el receso económico mundial. Esta investigación, aunque no sea solo aproximativa, resulta sumamente importante y necesaria, pues muchos hablan de los medios de comunicación y ambiental académicos sobre los efectos de la crisis financiera en Europa, Asia, América, pero casi nada sobre su efecto en el continente africano. Constantemente encontramos que nos artículos académicos relacionados con el caso de la Grecia, España, Estados Unidos y China. En el presente contexto, pero comparativamente muy poco con respecto de los países africanos. Bien. Vamos a analizar, pues, como se ha dicho, los principales efectos que ha tenido la crisis financiera sobre las diversas economías africanas y el continente africano tomado como un conjunto. Es especialmente interesante porque, aparte del hecho ya mencionado de que en los medios de comunicación se habla mucho de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en España, en Grecia o en China a partir de la crisis, se nos dice casi nada sobre lo que sucede en África. Pero el caso de África es especialmente dramático porque la crisis fue principalmente originada en Estados Unidos y Europa, pero está trayendo muy graves consecuencias sobre el continente africano, sobre las cuales no se piensa, no se escribe o no se dice lo suficiente. En ese sentido, esta investigación pretende ser un aporte para cerrar un poco esa brecha que existe entre el conocimiento que debería haber sobre la situación de África y lo que realmente se está haciendo. Pues bien, entonces la pregunta de fondo es: ¿cuáles han sido los principales impactos que ha tenido la crisis sobre el continente africano? El primer impacto serían los efectos sobre el sector financiero. Pues bien, hay que entender en primer lugar que los impactos directos de la crisis financiera sobre el sector financiero africano no necesariamente van a ser muy importantes. ¿Por qué razón? Porque el continente africano es un continente con poco grado de integración financiera en los mercados financieros internacionales. En ese sentido, el efecto directo no va a ser, digamos, comparativamente fuerte respecto de lo que ha sucedido en Europa o Estados Unidos. No obstante, hay efectos de contagio que sí son importantes. Por ejemplo, hay países africanos donde hay una muy importante presencia de bancos extranjeros. En ese sentido, aquellos países africanos donde hay importante presencia de bancos extranjeros sí van a tener un efecto contagio mucho más fuerte, y las dificultades del sector financiero internacional van a golpear más a estos países. Ejemplo de estos países son Mozambique, Swazilandia y Madagascar. Asimismo, en Nigeria y Egipto se han registrado pérdidas de los inversores en activos bancarios incluso mucho mayores de las que se han registrado en varios países desarrollados. Esto se puede ver si uno examina los datos de finales del 2008 para estos mercados financieros de Nigeria y Egipto. Pasamos al siguiente efecto. La caída en el precio de los commodities es el segundo impacto negativo importante que se ha dado a partir de la crisis financiera. ¿Qué es lo que sucede? Que con la crisis hay un impacto negativo sobre las expectativas sobre el futuro son inciertas, son pesimistas, y en ese contexto se induce a una caída del precio de los commodities, que son precisamente uno de los activos con los que se especula más comunes, ¿no?, en este tipo de mercados. Pues bien, el punto es que los países africanos son muy dependientes de cierto grupo de commodities. Son muy dependientes, varios de ellos, del petróleo, del cobre, de la madera y de los diamantes, entre otros. Entonces, si tienes países
cuyos procesos de dinámica económica son muy dependientes de estos commodities y al mismo tiempo el contexto internacional hace que el precio de estos commodities caiga, el impacto tiene que ser fuerte. De otro lado, nos encontramos con que la caída del precio de los commodities va a reducir los ingresos fiscales que tienen los países africanos. El punto es que los gobiernos africanos tienen que invertir esos ingresos en pagar la deuda externa, que es muy grande y un problema crucial y acuciante, y asimismo en hacer inversión social, que es tan necesaria en un continente donde hay gente que se muere de hambre y pocos niveles de alfabetización, etc. Pero si caen los ingresos fiscales de estos gobiernos, el impacto sobre las posibilidades de pago de deuda externa o las posibilidades de programas de inversión social se reduce bastante. Pasamos al siguiente efecto. En tercera instancia tendríamos la reducción de las inversiones. Por la caída de los precios de los commodities, muchas de las inversiones ya no se van a realizar o se van a posponer. ¿Por qué? Porque gran parte de las inversiones, o casi la totalidad de inversiones que se hacen en el continente africano, no son primariamente inversiones para construir industria o sofisticaciones tecnológicas, sino son principalmente inversiones para actividades extractivas, o sea, para extraer aquellos bienes que son los commodities. En ese sentido, si están cayendo los precios, los inversionistas internacionales tienen menos incentivos para ir a invertir ahí. Y esto está cancelando por programas de inversión o posponiendo programas de inversión en países como Congo, Zambia, Sudáfrica, Senegal, Mauritania, Nigeria y Camerún. También está el caso de Marruecos. Lo que sucede con Marruecos es que Marruecos está muy ligado económicamente a la inversión extranjera directa de países como España, Francia y el Reino Unido. Pero estos tres países han sido impactados por la crisis. El hecho de que la crisis impacte a esos países y el hecho de que Mauritania dependa de sus inversiones extranjeras directas va a impactar necesariamente sobre la dinámica económica de este país africano. Siguiente efecto. El cuarto efecto que vamos a analizar es la caída de las exportaciones, ¿no? No solo la caída de los precios, sino caída de volúmenes. Entonces, ¿por qué caen las exportaciones? Porque al haber crisis financiera, que deviene en crisis económica y recesión económica, de hecho a esta época se le ha llamado la Gran Recesión, va a haber menos capacidad adquisitiva a nivel mundial. Entonces, una caída de la renta mundial, o un menor crecimiento de la renta mundial, implica una caída o menor crecimiento de nivel de exportaciones. Entonces los países africanos en este contexto tienen menos oportunidades para exportar. Y efectivamente, ¿cuáles han sido mercados que han sido especialmente golpeados? Estados Unidos, Europa y China, que son de los mercados más relevantes de muchos de los países del continente africano. Entonces, si ellos están golpeados, tienen más dificultades para exportar los países africanos. Asimismo, en Burkina Faso tenemos un ejemplo. Se ha dado un efecto combinado de la caída de la producción agrícola y disminución de las exportaciones de la fibra de algodón. Para economías dependientes de uno o dos productos, esto es grave. Siguiente efecto. Entonces tenemos como otro efecto, uno muy grave, que es el aumento de la deuda externa. Lo que ha sucedido es que en el contexto de la crisis financiera, frente a la incertidumbre y la necesidad de protegerse de los grandes inversionistas, se han comenzado a aplicar intereses más altos a la deuda extranjera. Cuando hay deudas que son grandes y tú le subes un poco el interés, el crecimiento es bastante grande. En ese sentido, el crecimiento de la deuda externa de los países africanos se ha acelerado en este contexto de crisis financiera, ¿no? Y para variar, el FMI ha aprovechado la situación difícil. Por ejemplo, nos encontramos con que en el Congo, el FMI ha aprovechado la situación complicada de este país respecto a la deuda externa para hacer ciertos tratos de renegociación de la deuda. ¿Qué significa esto? Traduciéndolo es que el FMI le impone sus condiciones a Congo y en base a que Congo se ajuste a esas condiciones, el FMI le dará algunas concesiones para que pueda pagar los préstamos más fácil. Pero al final es vender humo, o sea, los costos de la deuda externa son tremendos. Pues bien, ¿qué tipo de condiciones ha aprovechado el FMI para imponer a la República Democrática de Congo? Por ejemplo, el FMI, donde tienen mucho peso las naciones centrales occidentales, le ha pedido a Congo que revise ciertos contratos que ya tenía firmados con China para inversiones, porque parece que a los países occidentales no les gusta mucho ese asunto. Le ha pedido también que varios sectores estratégicos de la economía de Congo sean privatizados, en una economía donde ya muchos sectores se han privatizado.
Por otra parte, se le ha dicho a Congo que tiene que proteger la inversión extranjera. Traduciendo, ¿qué significa proteger la inversión extranjera o mejorar el clima de negocios, como dice en el comunicado de prensa del FMI? Significa que si hay alguna cuestión ilegal que comete una empresa extranjera en Congo, el gobierno de Congo no debería ponerse muy duro frente a eso, porque eso espantaría a los inversionistas y habría un mal clima de negocios, ¿no? Finalmente tenemos el problema de los fondos buitres. Fondos buitres es un esquema especulativo donde se compran las deudas baratas de ciertos países y se las exigen a costos e intereses más elevados. Entonces, en un contexto donde tienes gente en África que se muere de hambre, tienes también gente especulando con los fondos buitres en este esquema de deuda externa acuciante. Pasamos al siguiente efecto. Efectos sobre el turismo. Gran parte de los ingresos también de ciertos países de África estaban relacionados con el sector turístico, es decir, que había personas de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Asia o de Europa, especialmente el mercado europeo y estadounidense, que iban a pasar vacaciones en África, iban a los hoteles y gastaban en servicios, y iban a ver, no sé, los animales o bellezas naturales o cuestiones de ese tipo. El punto es que con la reducción de ingresos y la situación de incertidumbre económica en los países desarrollados, ha habido un impacto fuerte sobre el turismo en África y han caído los ingresos respecto al turismo. El tema es que varios gobiernos dependen de los ingresos que vienen del turismo y ahora habían reducido su margen de maniobra fiscal, ¿no? Entonces decimos que se han registrado fuertes caídas del turismo en países como Kenia, Egipto y también las Islas Seychelles. Siguiente efecto. Como penúltimo efecto, me parece, tenemos la disminución de las remesas. Es decir, en África hay personas que tienen a sus familiares trabajando en otros países, digamos en Europa o Estados Unidos. Los africanos que trabajan en el extranjero envían divisas a sus países, esas son las remesas. Y gran parte de las familias africanas dependen para sus gastos de educación o subsistencia, alimentación, de esas remesas que se están enviando. El punto es que con la crisis hay un proceso de despido en gran parte de los países donde trabajan los africanos, o sea que van al extranjero, o también un aspecto de recortes salariales. En ese contexto, las remesas que reciben muchas familias africanas, que utilizan para cubrir bastantes necesidades básicas, disminuyen, y eso es grave. Pasamos al siguiente. Finalmente tenemos el efecto de la especulación con el precio de los alimentos. Es decir, nos encontramos con que esta crisis se da por cuanto la burbuja inmobiliaria y la burbuja crediticia se desinflan. Pero los inversionistas no se van a quedar llorando de que no tienen dónde invertir y se desinfló la burbuja. Hay que buscar nuevas posibilidades de inversión. Una de las nuevas posibilidades que ha surgido en ese contexto y que está trayendo cada vez más inversiones especulativas es la llamada burbuja alimentaria. Se está especulando sobre los precios futuros de los alimentos y eso pone en jaque incluso la seguridad alimentaria de ciertos países. Entonces, la especulación artificial sobre los precios de los alimentos los hace subir, a su vez, artificialmente, fuera de un esquema del que plantearían los economistas ortodoxos de que los precios son determinados por la oferta y la demanda. O sea, los precios estarían más allá de eso. Ahora bien, para nosotros, los ciudadanos occidentales, una subida del precio de los alimentos no significa una incomodidad porque podemos adquirir menos con nuestro ingreso. Pero para un habitante africano es una cuestión de vida o muerte. Porque un habitante africano teniendo un ingreso ínfimo, una subida del precio de los alimentos hace que tal vez ya no pueda comprar alimentos para algunos miembros de sus familias. Entonces nos encontramos con todo este conjunto de consecuencias graves que se han dado sobre el continente africano por causa de la crisis. Veamos algunas conclusiones. Las conclusiones de nuestro trabajo será la siguiente. Tenemos el caso acumulativo presente prueba al menos a un nivel aproximativo que los países africanos se ven significativamente afectados por la crisis financiera y subsecuente recesión económica mundial, tanto por la vulnerabilidad estructural como por modo de inserción al sistema mundial, siendo la evidencia más clara la paralización o postergación
de proyectos de explotación minera. Asimismo, la crisis financiera ha subido los intereses de la deuda externa, a la vez que explica la mayor restricción para la financiación. Elle pone a la barrière preso africana a una situación muy difícil. Y por ejemplo, la FMI, el Fondo Monetario Internacional, se ha aprovechado de él para imponer su condición, es decir, que las de los Estados Unidos y las multinacionales en Congo, a su vez, por la caída de los ingresos de los países desarrollados, se ha reducido el giro turístico. Por ejemplo, en parque, en Congo nosotros tenemos muchos parques. Por ejemplo, el parque Nord-Valais-Ndoki, hay muchas turistas que llegan para hacer la observación directa de un animal, que una persona que no ha todavía visto una elefante. Nosotros tenemos muchos parques. Finalmente, nos encontramos con el presente contexto, el fondo especulativos que están dirigiendo en gran parte al sector alimentario, generado en burguía alimentaria, con subida artificial de precio que afecta gravemente a los pobladores de África que tienen muy bajo ingreso. Muchísimas gracias.